Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tania y estamos con mi compañera Vanessa. Hoy haremos un podcast. Hola Tania, ¿cómo estás? Bueno, ¿de qué va a tratar nuestro podcast? Bueno, Vanessa, nuestro tema es un proceso de paz de César Gaviria con el M-19 y el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Sí, yo he escuchado sobre esta historia. Bueno, esta historia se dio en años pasados en nuestro país colombiano. Bueno, Tania, te comento. El proceso de paz se dio con el presidente César Gaviria y llevó a cabo con el M-19 y el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Esto culminó el Acuerdo de Paz en 1990, que permitió la desmovilización y la transformación del M-19 en un partido político legal. Este M-19 es una alianza democrática y la incorporó con el Partido Revolucionario de los Trabajadores en la vida civil. Bueno, Tania, te comento, el M-19 fue un grupo guerrillero que operó en Colombia durante varias décadas buscando cambios políticos y sociales. Esto acordó con la desmovilización de los miembros del M-19, que esto se da junto con los guerrilleros liberales y conservadores, con la creación de la Circunscripción Especial de Paz y la transformación del M-19 en una fuerza política legal. Bueno, Tania, pues este proceso de paz se dio en la votación presidencial después de la muerte de Gaitán por medio de votos. Bueno, Tania, pues iríamos con hacerte unas preguntas. ¿Te parecería bien hacer unas preguntas? Sí, dale, Vanessa, me parece súper bien. Bueno, Tania, pues empezaríamos con la primera pregunta, que es ¿quién firmó el acuerdo de paz? Bueno, el acuerdo de paz fue firmado entre los años 90 con grupos guerrilleros de menor tamaño como parte de una estrategia más amplia de la pacificación en Colombia, junto con César Gaviria, y continuó con los esfuerzos de paz iniciados por gobiernos anteriores, buscando la desmovilización. Ahora yo te quiero hacer una pregunta. Dale, Tania. ¿Cuál fue el impacto? Bueno, pues su impacto fue un proceso del acuerdo de paz que se contribuyeron con la reconciliación en Colombia. También, por otra parte, es una violencia y un conflicto que contribuyó a un impacto significativo en la sociedad y económico. Bueno, Tania, ahora te voy a hacer a ti una pregunta. Tu pregunta es, ¿de acuerdo con el M-19, bajo el mandato de Virgilio Barco, fue? Bueno, el primero en contar con un protocolo formal, y no obstante, cuando decidieron negociar con las guerrillas que se habían levantado en armas tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Ahora te quiero hacer otra pregunta. ¿Tú consideras que la PR fue un proceso exitoso y pacífico? Bueno, pues yo creería que no, porque pues el Partido Revolucionario de los Trabajadores tuvo un proceso exitoso y pacífico, pero no hubo como un acuerdo de paz formal como si la hubo en la M-19. Por lo tanto, no hubo un acuerdo de desmovilización y la reintegración clara, ¿sí? Bueno, después de esta pregunta, ahora te digo la pregunta a ti. ¿Contra quiénes fueron lideradas las guerrillas liberales? Bueno, estas fueron lideradas por Guadalupe Salcedo, que se habían levantado armas tras el asesinato de Gaitán, pero tras el acuerdo de Salcedo fue asesinado en extrañas circunstancias en Bogotá, y la violencia se intensificó en el hundimiento de la reforma. Ahora, como siguiente pregunta sería, el senador Antonio Navarro, ¿vos
dirigente del M-19, explicó cuáles fueron las 15 lecciones aprendidas del acuerdo de paz. Bueno, sí, el senador Antonio Navarro Walsh, por parte de las votaciones de la presidencia que se dio después de la muerte de Gaitán, bueno, esto se interpretó en 1990 y la primera lección fue seguir con un tratamiento armado sin una perspectiva de triunfo. Y bueno, esto se debe negociar la paz y así lo entendieron los miembros de la M-19, que pues los miembros de la M-19 eran los guerrilleros liberales. Y entre otras de sus elecciones es que se debe mantener a los guerrilleros desarmados pero organizados, dando que han de disolverse la guerrilla y podría caer en la delincuencia. Bueno, Tania, te iría con una última preguntita. ¿Qué medidas incluyeron en el Partido Revolucionario de los Trabajadores? Bueno, incluyeron medidas para la reintegración económica y social de los excombatientes. Ahora te hago la siguiente pregunta, que es, ¿qué papel jugó César Gaviria en el M-19? Bueno, te comento, el papel que jugó César Gaviria en el M-19, pues como te comenté, él fue uno de los presidentes y esto se caracterizó por una política de negociación con los grupos armados, con la M-19 y el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Ok. Bueno, Tania, ¿por qué surgió el M-19 y el Partido Revolucionario de los Trabajadores? Bueno, Ani, surgió, pues, digamos, ambos grupos surgieron en un contexto de grandes desigualdad social y económica en Colombia. La exclusión política y la represión gubernamental, ya que la PRT buscaba la revolución socialista y la toma del poder por parte del proletario. Su acción se centra en la lucha armada y la propaganda política y la M-19. Se denomina en conmemoración de las elecciones presidenciales que se consideran fraudulentas, que incluían la lucha contra la oligarquía. Bueno, Tania, pues bueno, yo creo que terminamos con esto, ¿cierto? Bueno, Tania, pues... Entonces, pues, resumen de lo que hemos hablado. Entonces, esto en conclusión es considerado como un acuerdo de paz exitoso, a pesar del asesinato del líder del M-19, que fue Carlos Pizarro León Gómez, un mes y medio después de su firma y el asesinato de sus excombatientes, por la participación política que tuvieron los excombatientes, pues siendo el primer grupo de desmovilizarse en Colombia y obtener participación política. Primero como la Alianza Democrática del M-19 que participó en la Asamblea Constituyente de 1991 y luego tras la disolución de la misma en movimientos independientes. Pues bueno, ya terminamos básicamente cómo fue el proceso de paz de César Gaviria con el M-19. Muchas gracias, Tania, y pues espero que les haya gustado.